Sí, les prometí hablarles de Las Confesiones de la Carne, el cuarto tomo inacabado de la historia de la sexualidad de Michel Foucault. Inacabado porque le faltaron las últimas pruebas, pero dejó listo el libro. Lo curioso es que aquí uno siente un gran paréntesis y un deseo de incursionar ferozmente en eso que justamente va a llamar la purificación del deseo, los primeros siglos del cristianismo, del siglo II, III al V, pero sobre todo el siglo IV, el siglo marcado por otro de los grandes inventores del cristianismo, que no fue Pablo de Tarso, sino San Agustín de Hipona. Las Confesiones de la Carne. Sí, ese autor que, movido por la mamá Santa Mónica, a quien hacía sufrir tanto por pecador y por pagano, se volvió el mayor perseguidor de los paganos y de los pecadores. Pero es curioso que concentre la noción de pecado en la carne, en lo que siglos después, muchos siglos después, se llamaría la sexualidad. Es increíble que aquí Foucault encuentra un paréntesis a la virilidad griega y romana. Y por supuesto le concede un lugar a la mujer y al deseo de la mujer. Pero ese lugar que se le concede a la mujer y al deseo de la mujer es para dejarla quieta, para dejarla intacta. Es casi que el protoevangelio para la Virgen María. Y es curioso que se mire el deseo de una manera tan opuesta entre la ciudad celeste y la ciudad terrestre, entre la carne y el alma. Esa oposición de cuerpo y espíritu que marcaría el pensamiento occidental se siembra allí, pero se siembra bajo la vigilancia, con el propósito de anular el deseo. Se siembra bajo la sospecha, la suspición. Sí, porque había que educar no solamente la mirada, sino el sueño. No se podía soñar con aquello que se deseaba, porque era prohibido. Aquí no se trata de arreglar los problemas que ocurren entre los monjes, en los monasterios, que hay todo tipo de promiscuidades. No, el problema es la mujer. ¿Por qué? ¿Y por qué se va a constituir en instrumento de pecado? Es muy interesante en esta auscultación del deseo cómo emerge el sujeto moderno. Pero lo paradójico que encontramos en el mundo contemporáneo es que algunos y algunas militantes extremistas que luchan contra el deseo, probablemente contra sus pulsiones, están haciendo exactamente lo que San Agustín en el siglo IV hizo: purificar, expurgar, expropiar el deseo. Y qué curioso, porque esa tentativa en el fondo, a pesar de la Iglesia y de su poder y de los siglos que vinieron y sobrevinieron, no triunfó. Porque el deseo no se puede domesticar. El deseo está ahí. El deseo está en Platón. El deseo está en Sócrates por sus discípulos, que por supuesto sublima ese deseo. Pero el deseo no se puede acabar, no se puede extinguir. En el mundo contemporáneo, tras la pandemia del coronavirus y el confinamiento, hay más de uno y una que quisiera encerrar el deseo, que quisiera erradicar el deseo, que quisiera decir: no se puede ni debe desear, ni a hombres ni a mujeres. Y qué absurda es esa empresa, cuando de lo que se trata es de liberar el deseo, de reconocernos en falta, de saber que si hay algo grandioso y rico es la sexualidad, que hay que hablar de lo que no se habla, pero que hay una dimensión del deseo que está en lo implícito, que está en la seducción, que no se puede ni debe confesar, que es la dimensión simbólica del deseo. Pues bien, en esos textos maravillosos de Foucault consagrados a San Agustín, asistimos a esa tentativa, podríamos decir casi que fascista, de negar el deseo. Primero domesticarlo, sabiendo que es una empresa de toda la vida y que solo se vence con la muerte. Le preocupaban a San Agustín también las poluciones nocturnas. Le preguntaba a algunos de sus discípulos que qué pensaba de la erección,
Sí, sí que le preguntaba y sí que le preocupaba a San Agustín la erección, porque ahí estaba el deseo. Hay que hablar de estas cosas y hay que mirar ese texto fascinante de Foucault. Sí, el cuarto tomo de la historia de la sexualidad, un gran abrebocas para los movimientos contemporáneos y para la moralina tibia que se viene, de vigilar y castigar el deseo. Y lo que es curioso y perverso, recuerden la palabra perversión quiere decir versión del padre, es que algunos que se dicen Foucaultianos encarnan ahora la basura de expurgar y expropiar el deseo. Digo la basura porque es renegar de la humanidad, es volverse agustinianos sin San Agustín y agustinianas también. La carne, qué tan importante que es, qué tan importante que es el cuerpo. Y hay que hacer una defensa y una apología del cuerpo en un mundo donde se nos niega y donde se estereotipa, en un mundo donde no hay que tocar, ni siquiera mirar, en un mundo de distancia, en un mundo de tapabocas, en un mundo de plástico, en un mundo de silicona. Qué negaciones del cuerpo a las que estamos asistiendo. Las confesiones de la carne nos iluminan para defender el deseo, para reivindicarlo, porque el deseo es la gran falta de la humanidad, es ese gran bostezo, como el de mi gato, ante el cual cuando los humanos se lo esbozamos a otro, el otro sale corriendo, porque quizá no lo soporta, no soporta el hueco de la falta del bostezo. San Agustín no lo soportó y por eso escribió sus confesiones y luego la ciudad de Dios para oponer la ciudad celeste a la ciudad terrestre. Nosotros, ¿vamos a seguir por la misma vía? ¿O al contrario, vamos a reconocer la carne, la concupiscencia, el cuerpo, el erotismo, en medio del mundo digital, en donde muchos van a proclamar nada de sexo, somos digitales, en donde la política colonizó lo doméstico y pretende colonizar lo erótico, lo sensual, lo afectivo? ¿Lo vamos a permitir acaso? ¿O nos vamos a rebelar contra esos fascistas, hombres y mujeres del deseo? Esa es la invitación y es el gran reto que surge tras la lectura a la que a ustedes los invito de las confesiones de la carne, el cuarto tomo de la historia de la sexualidad de Michel Foucault. Y no olvidemos que el sexo y la sexualidad es un invento de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Antes lo que había y lo que sigue habiendo es la carne. La gran pregunta de Deleuze y de Spinoza sigue vigente. ¿Qué puede un cuerpo? Que los roces del cuerpo no se acaben simplemente por el poder y por el biopoder, por la vigilancia, y que aquellos y aquellas que disfrazan cuidado de sí, de vigilancia y de castigo, queden en el olvido de la historia.